es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común y se encuentra con nosotros Eduardo Halfón. Tengo que decirlo, uno de los grandes escritores de la generación a la cual yo pertenezco y me honra muchísimo, Eduardo, que nos acompañes en este espacio. Un honor, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Te encuentro en Berlín ahora. Me encuentro en Berlín. Me encuentro en Berlín. Llevamos 6 meses acá. Nos faltan 6 meses. Una beca de 1 año. Me han invitado a pasar 1 año acá escribiendo. Pues es un privilegio, ¿no? Un lujo. Eres como casi todo buen escritor, una persona, o tienes como casi todo buen escritor una personalidad nómada. Has migrado, tengo la impresión que desde hace varias generaciones atrás, en realidad. Y aprovechando alguna cosa que dijiste en alguna entrevista, sí, déjame preguntarte si a ti te ha tocado migrar o huir, o cuál es la diferencia entre huir y migrar. En tu obra Es es muy muy buena clara. pregunta. Muy buena pregunta. Y es una pregunta que lleva a mis papás, porque yo usaba antes la palabra huir. Y cada vez que la decía mi mamá se molestaba un poco. eh, ¿No? Yo creo que ellos prefieren migrar, pero ha habido de las dos, Ricardo. O sea, mi familia ha sido una familia que se ha movido desde hace muchas generaciones. Para no hacer la historia tan larga, mi familia paterna, mi abuelo paterno, sale de Beirut después de la Primera Guerra Mundial. eh, con 8 hermanos van a Francia, y luego los hermanos se reparten por Latinoamérica, que es una historia maravillosa. En vez de quedarse juntos, cada uno se va a un país distinto, a México, a Guatemala, a Argentina, a Cuba, a Lima, a Cali, y sobreviven así, ¿no? Cada uno abre una tienda de telas en su país. Mi abuelo, don Eduardo, se queda en París y les manda telas desde allá. Y es una estrategia de sobrevivencia por repartición, ¿no? Si a alguno le va mal, los demás lo rescatamos. Eso sí es una En verdadera cambio, transnacional, ¿eh? exacto, en cambio, mi familia materna es lo opuesto. Mi familia materna era de Polonia, mi abuelo polaco, ¿no? Judío polaco, eh, y es más una mentalidad de gueto, de familia, ¿no? Entonces mi abuelo sobrevive al holocausto, pasa 6 años en campos de concentración y luego sale, empieza su migración y busca dónde hay algún familiar vivo. Y había una prima lejana en Guatemala y por eso llega a Guatemala. Entonces yo traigo esta cosa de moverme en la familia. Eduardo, Y luego, para finalmente llegar a tu palabra de huir, eh, yo nazco en Guatemala, pero cuando cumplo 10 años, el día de mi 10º cumpleaños, huimos de Guatemala. Salimos huyendo a Estados Unidos y yo crezco en Estados Unidos y a partir de entonces empieza ya una migración personal, ¿no? O un deambular personal por el mundo que no ha parado, no ha parado, sigo en ello. un día le viste el brazo a tu abuelo y te encontraste con un número y te dijo que era su número telefónico. Claro, hay quien se anota Sí. el número telefónico en el brazo para no olvidarlo, pero tu abuelo no te contó más. Cuéntanos de esta historia, que por cierto está en El boxeador polaco, la anécdota. Claro, claro. De niños le preguntábamos a mi abuelo, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es ese número que tiene usted ahí? Y nos decía, es mi número de teléfono. Eh, Era su broma. Pero una broma que lo que en realidad nos estaba diciendo Ricardo era no quiero hablar. No voy a hablar de esto, no voy a hablar de mi pasado, no voy a hablar de los campos de concentración. eh, y así pasó mucho tiempo, hasta año 98, 99, más o menos, en donde yo le pregunto a mi mamá,
en qué campos había estado su padre, o sea, mi abuelo, y ella no sabía. No sabían los nombres de los campos. Y eso me pareció a mí eh, inaudito, ¿no? Que este señor pronto se iba a morir y su historia se iba a morir con él. Entonces voy con mi abuelo y le pregunto si quiere hablar. Y me dice, sí, claro. Y sacó una botella de whisky y me habló durante 5 horas y me contó cosas terribles, terribles, terribles. Pero en esa maraña de historias, de pronto me contó una anécdota en minuto y medio. Algo que para él no era significativo, pero que yo supe de inmediato que era su gran historia, y es esa historia de su paso por Auschwitz y salvarse gracias a un boxeador. Y por eso el título del libro. Y yo supe, Ricardo, cuando él me la contó, yo supe que esa era la historia que tenía que contar, ¿no? Esa era la historia que yo tenía que escribir. Yo ya estaba empezando como escritor, eh, y tardé 8 años en escribir ese cuento. No me atrevía, no lograba, hasta que finalmente llega, ¿no? Y es el cuento que le da título a ese libro publicado en 2008 que se llama El boxeador polaco. Pero luego la memoria de los ancestros nos sirven de lentes para mirar la historia que nos toca vivir. Y en este otro texto dedicado a la guerra civil, Guatemala, en canción, tú haces algo que me conmueve, sobre todo para tratar de entender la violencia de nuestros tiempos, y es mirar cuán relativo es esto de ser víctima o victimario. Y no quiero caer en la frivolidad, pero quizá el origen de la violencia se encuentra en que no podemos o no logramos distinguir quién es víctima y quién es victimario. Y sobre todo hablando de Claro, esta época, Guatemala, y incluso personajes que luego han dado muchos dolores de cabeza, los caiviles que luego se vinieron a México. En fin, no me extiendo para no contar ujú, más, pero te rogaría esta obsesión tuya, que comparto yo, por sí, cierto, entre quién es víctima y quién es sí, victimario en un momento de violencia. claro. Yo llego a esta historia por accidente. Y aquí giro la mirada hacia mi abuelo libanés, ¿no? Si el boxeador polaco era más sobre la historia de mi abuelo polaco, mi abuelo materno, ahora es mi abuelo paterno. Yo me sentí durante mucho tiempo, Ricardo, lejos de la guerra guatemalteca. Eh, Como tema, como historia, ¿no? Yo crecí fuera, o sea, crecí lejos. Incluso en los años 70, cuando estaba en Guatemala, vivíamos en una burbuja, lejos de la realidad social del país, lejos de los tiroteos, lejos de los secuestros, y luego físicamente lejos me voy, ¿no? Entonces nunca consideré el tema mío, hasta que de pronto me topo con uno de los secuestradores de mi abuelo. Mi abuelo lo secuestra la guerrilla en 1967 y lo mantienen en cautiverio durante 35 días, se paga un rescate y lo libera, ¿no? Y yo encuentro la historia de uno de esos guerrilleros apodado Canción. El libro se llama Canción porque el apodo de uno de los guerrilleros. Y entonces me empiezo a acercar a la historia del secuestro de mi abuelo, a la historia de este secuestrador y obviamente como telón de fondo a la historia de la guerra civil guatemalteca, que fue una guerra de 36 años, eh, violenta, eh, injusta, terrible, ¿no? Y entonces sé que si yo voy a entrar a este tema, pese a que estoy acercándome a la historia de un abuelo, una historia muy íntima, lo tengo que hacer con la mayor cantidad de objetividad posible. O sea, si yo voy a entrevistar algunos de los secuestradores, cosa que hice, me senté con los secuestradores de mi abuelo, lo tenía que hacer eh, desde un punto neutro, o lo más neutro Perdón, estoy posible, obligado ¿no? Sin, periodísticamente a preguntártelo, ¿cómo diste con ellos? eso es fácil, eso es muy fácil. En Guatemala, te voy a contar un cuento, ¿sí? Yo tenía 8 años más o menos. Y estábamos almorzando en un restaurante de asado, de carne asada, uno de los únicos restaurantes en Guatemala de los años 70, se llama El Rodeo. Y de pronto entra una señora guapísima, emperifollada, ¿no? Recuerdo su belleza, y me dice mi papá, esa
fue una de las señoras que secuestró a Saúl. ¿Y cómo procesas eso como un niño? Para empezar, no parecía una guerrillera, ¿no? Y segundo, ¿cómo es eso que está aquí? Y se puede hablar de ella. O sea, en un país como Guatemala se sabe quién hizo, quién no hizo, pero el nivel en algunos casos, impunidad es tan grande y en otros casos el silencio, ¿no? El no querer hablar de estos temas, el no querer Se resolverlos me va y el... entonces las heridas siguen A abiertas. ver, lo que te iba a preguntar, Y se la me va el gente, tiempo y casi esta es la última pregunta que me queda, es, ¿la literatura ayuda a reconsiderar, o déjame decirlo más fuerte, permite perdonar? yo creo que el acto de perdonar es personal, no es literario, ¿no? Y el acto de juzgar igual. eh, la literatura simplemente te presenta una historia y a ese lector el que Te lo la pregunto en lleva a primera donde persona del necesite. singular, ¿te ayudó a No, reconsiderar la no, situación? no, 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 no. No. La literatura para mí no tiene ninguna utilidad. O sea, yo no resuelvo nada al escribir sobre algo. Yo no me sano de alguna manera. O sea, no es bálsamo escribir. Fíjate que para mí lo es leer. Cuando yo leo, yo como lector, ¿no? Libros de otros, sí siento eso. Siento empatía, siento de alguna manera que entiendo algo más. El acto de escritura no lo ha sido para mí. No me siento curado, ni resuelto, ni mejor incluso. Incluso estoy peor, ¿no? Después de 2 o 3 años de estar en este lodo. Eh, eh, hay una obsesión que te enferma un poco. Entonces, no, no. Ambas historias, la historia de mi abuelo con los alemanes y la historia de mi otro abuelo con la guerrilla, yo las puedo ver con absoluta objetividad. Y te lo digo de corazón. Yo creo que tiene que ver con que soy nieto, no hijo. Claro. ¿No? Ya hay una generación de por medio, yo no viví esos traumas, yo los heredo como historias, no como traumas. Me quedo con esta idea que ya sugeriste, que no sabemos qué le puede pasar a quien escribe, pero sí a quien lee. Y de alguna Claro. manera hay capítulos que, no digo que se cierren, pero que sí logran trascenderse gracias a la pluma, al estilo, a la generosidad, sí, me atrevería a decir a la objetividad de tu literatura. Eduardo Halfon, de veras, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí no hay Un lugar honor, común un y que honor. la vida nos permita seguir esta conversación, porque mira que lo Lo merece. haremos, lo haremos, seguro. Muchas Hasta. gracias. Gracias, Eduardo. Pues no se pierda sus libros, El boxeador polaco, lo citamos hoy, desde luego Canción, y la obra literaria es larga, así es que eche una mirada y compre sus libros, y si no, pídalos prestado o incluso róbeselos, porque vale la pena leerlo. Nos vemos próximo sábado aquí en ADN 40, no hay lugar común, mismo horario.